Pues, tres. Buenas tardes, licenciada Solke Wood Rodríguez. Mi nombre es Josué Alejandro Molina Murillo, integrante del grupo número 14, al cual se le asignó el tema del ciclo de reproducción de las aves, junto a mis compañeros José Alexander Osorto y Romer Aristides Montoya. En este momento contamos con el apoyo de la compañera Jennifer Moreno, que es la que nos está compartiendo pantalla. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, para hablar un poco sobre lo que es el ciclo reproductivo de las aves, primero tenemos que abordar una pequeña introducción, ¿verdad? Como sabemos, las aves son animales con plumas, alas y pico, que esto las caracteriza de otro grupo de vertebrados. Estas son son unos organismos de sangre caliente que ponen huevos. Esto quiere decir que son ovíparos. Bastante complejos porque se reproducen sexualmente, lo hacen a partir de huevos. Además, destacan por tener unos comportamientos y rituales alrededor de la reproducción bastante más complejos que otros vertebrados. Siguiente diapositiva, por favor. Para hablar del ciclo reproductivo de las aves es bastante importante incluir el tema de los aparatos reproductores de las mismas. En esta exposición exploraremos los sistemas reproductores de las aves, desde la formación de huevos hasta el cuidado de los polluelos. Asimismo, descubriremos los sorprendentes mecanismos que permiten a las aves reproducirse y crear su descendencia. Siguiente diapositiva. Bueno, los aparatos reproductores de las aves se dividen en machos y hembras, ¿verdad? Eso es de conocimiento básico. El aparato reproductor masculino de las aves macho está conformado por un par de testículos, el epidídimo, ductos deferentes y órgano copulador o falo. Este último presente solo en algunos ejemplares, como pueden ser los patos, las cigüeñas o las avestruces. También un grupo de vertebrados cuenta con glándulas sexuales como la próstata, vesícula seminal, glándula bulbouretral que están presentes en mamíferos vertebrados, pero estas no se encuentran en las aves, entonces de momento las omitimos. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ya hablando del aparato reproductor femenino, o sea, de las hembras, en el caso de este, está adaptado para producir descendencia que se desarrollará en huevos y fuera del cuerpo de la madre. Este sistema en las aves está conformado por dos ovarios y un oviducto que a la vez conduce a una cloaca. Le cedo la palabra a mi compañero Alexander. Mm, sí. Bueno, yo le voy a hablar sobre la célula sexual. En principio se creía que los cromosomas sexuales en las aves controlaban si se formaban testículos u ovarios, mientras que las hormonas eran las que determinaban las características sexuales. Por esta investigación ha demostrado que no ocurre así. Las células tienen una identidad sexual propia y la diferenciación sexual de las aves se produce desde las propias células. Científicos del Instituto Roslin, Edimburgo, de Reino Unido, encabezado por el Dr. Michael Crichton, han comprobado que los principales factores determinantes en el desarrollo sexual de las aves se construyen en las células masculinas y femeninas, derivan de diferentes básicos de, de los cromosomas sexuales. Siguiente diapositiva. El ciclo femenino y la fecundación en las aves. El ciclo reproductivo en las aves es un proceso fascinante que da lugar a la formación de huevos y finalmente a la cría de polluelos. Para comprender mejor, exploremos el aparato reproductivo de las aves y cómo se desarrolla el huevo. En, en las aves, las gonadas son los órganos responsables de la reproducción de gametos, células sexuales. Estos gonadas pueden ser testículos en los machos o ovarios en las hembras. A continuación, le cedo la palabra a mi compañero Rojo. Siguiente diapositiva, por favor. Mi nombre es Romeo Agustín Montoya. Yo les vengo a presentar las fases del ciclo reproductivo en las aves. La maduración gonadal. Durante la primavera, las gónadas de las aves se activan debido a los factores como la duración del día, las señales hormonales, los testículos y los ovarios comienzan a madurar. Cortejo y apareamiento. Las aves machos realizan exhibiciones de cortejo para atraer a las hembras. Una vez que ésta forma una pareja, ocurre el apareamiento. Durante el apareamiento, el macho transfiere su esperma a la hembra. La formación del huevo. Después del apareamiento, como podemos ver, la hembra comienza a producir huevos, el óvulo maduro se libera del ovario, viaja por el oviducto, donde la cáscara del huevo, de donde se forma la cáscara del huevo, las diferentes
partes del oviducto, añaden capas al huevo, incluyendo la clara y la cáscara. Puesta del huevo. Una vez que el huevo está completamente formado, la hembra lo pone en un nido u otro lugar seguro. La incubación comienza cuando la hembra se sienta sobre los huevos para mantenerlos calientes. La eclosión y cuidado parental. Durante un periodo de incubación, los polluelos eclosionan del huevo, los padres alimentan y protegen a los polluelos hasta que estos puedan valerse por sí mismos. Le cedo la participación a mi compañero Alexander. Siguiente. ¿Cómo se aparean las aves? El cortejo procede al apareamiento que en muchas ocasiones ocurre en primavera, época favorable para que se produzca la reproducción y pueda criar a los polluelos. Las aves poseen sexos separados y fertilización interna. El cortejo en aves. En cuanto al apareamiento de las aves, son muchas las formas en los machos que atraen a la atención de las hembras. Algunos de los principales métodos de cortejo en aves son el plumaje, la cola, la salud, la construcción de nido y limpiar y decorar. Le cedo la palabra a mi compañero. La fecundación interna. ¿Qué es la fecundación interna? Las aves tienen un tipo de fecundación interna, lo que significa que el esperma se deposita dentro del cuerpo de la hembra y se produce la fertilización del ovocito. Este proceso se realiza mediante la cópula. Este acto sexual de las aves, dentro del cual ocurre una fusión de gametos y formación del cigoto, eh, cabe recalcar que el óvulo del ave femenina a los 2 o 3 días ya está formado el embrión. Podemos preguntarnos qué es la cópula. La copulación es el proceso de apareamiento en el que el macho introduce su esperma en la hembra mediante la penetración de órganos reproductores en las aves. Este proceso puede llevarse a cabo de diferentes maneras. En algunas especies los machos tienen un órgano copulador que lo utilizan para fecundar a las hembras. Los órganos sexuales de las aves se localizan dentro de la cloaca, una cavidad donde desemboca al sistema excretorio y reproductor. ¿Cuáles son las ventajas de la reproducción interna? A diferencia de la fecundación externa, este proceso de fecundación interna no amerita la producción y liberación de enormes cantidades de células sexuales, especialmente por la parte del macho. Eh, ¿Cuáles son las desventajas? Una de las principales desventajas de este proceso de fecundación o fertilización interna es que el número de crías es menor, se produce en menor cantidad. Lo que es evidente desde el punto de vista de la capacidad de la carga de la hembra, cuyas estructuras están especializadas, ocurre el proceso de singamia. Existen diferencias entre tipo de fecundación, existen diferencias en el tipo de fecundación entre las especies de las aves. Sí existen. Estas diferencias en el tipo de fecundación existen entre especies de aves. Por ejemplo, algunas especies como los patos, los machos pueden tener un pene para depositar su esperma directamente en la cloaca de hembra. Y en otras especies como los pingüinos, la cúpula se puede producir mediante un proceso llamado el beso de los pingüinos, en el que el macho y la hembra se colocan frente a frente y se rozan las cloacas para transferir su esperma. Esto ha sido todo de nuestra parte. Un feliz fin de semana. Muchas gracias. Chao.